Buenos días, amados hermanos. Vamos a orar. Ahí en sus lugares, oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites elevar nuestra voz delante de ti para pedir tu dirección. Señor, que cada palabra venga de ti, que no haya, Señor, nada humano, sino que venga solamente de ti. Y Padre Santo, prepara los corazones y las mentes de nuestros hermanos para que puedan recibir tu palabra como una semilla en tierra fértil. Te agradecemos y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como ya se anunció, el tema de esta mañana, amados hermanos, es para que se cumpliese que al tercer día Cristo habría de resucitar. Las personas de todos los tiempos, desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre, somos dados a creer cosas, ¿o no, hermanos? Cosas que a veces son verídicas, pero a veces hay cosas que no tienen fundamento, hay cosas que rayan hasta en lo ridículo, ¿sí o no, hermanos? Por ejemplo, durante la Edad Media, ¿qué se creía? Que la tierra era plana, ¿no? Cuando en la Biblia, desde muchos siglos antes, se decía que era redonda. Un ejemplo es Isaías 42, donde dice que la tierra es un globo, ¿sí? Es un globo, es una esfera, ¿sí? Y así algunos pasajes más. Ya se habla, en la actualidad hay muchas creencias con o sin fundamento, algunas, y yo estaba pensando, ¿qué creencias tenemos con las que todavía nos relacionamos? Por ejemplo, lo del pan para el susto, hermanos, ¿sí? Recuerdo que mi mamá dice que cuando fue el terremoto del 2000, el último, 17, gracias hermana, ellos venían en el camión, dice, y el chofer, como venían sobre periférico y ya ven que está el segundo piso, ¿no? Pues dice mi mamá que el segundo piso se hacía así, hermanos. Entonces el chofer se espantó mucho, paró el camión y estaba, dice que blanco, y dice mi mamá que quién sabe de dónde o quién sacó un bolillo una señora y se lo dio al chofer para que, cómaselo, chofer. Algunos dicen que tiene fundamento científico, otros dicen que no lo sabemos, ¿verdad? Lo del seguro en el ombligo de las embarazadas ¿en qué noche, hermanas? De luna llena, ¿no? Que para que no les coma la luna su labiecito al niño y que quién sabe qué. Yo me sé muchos de niños de embarazadas, pues por obvias razones, ¿verdad, hermanos? Otra cosa, lo del hilito, ¿han visto el hilito rojo que se les pone a los niños aquí? ¿Para qué es, hermanos? Según. No me digan que no. Ahora sí se hacen los que no saben. No, cuando al niño le da hipo, le dice la abuelita, ponle un hilito con salivita aquí, un hilito rojo, se le va a quitar. Dele pecho y nada más, hermanos. Bueno, otra creencia muy arraigada es sobre los espíritus y los muertos. Aquí se va a reír mi esposo, porque había un hermano que le decía, pastor, cuando usted en la noche se encuentre al muerto, tírese, pastor, tírese. Y le decíamos, ¿y por qué, hermano? Dice, porque como va flotando, si usted se tira, ya no lo agarra, hermano, ya no lo agarra. Y era una creencia que el hermano de familia, de genealogía cristiana, todavía creía, ¿sí? Bueno, hablando sobre la muerte o sobre muertos, el viernes pasado conmemoramos la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús y hoy celebramos su resurrección. ¿Existe, me pregunto, la resurrección en el Antiguo Testamento, hermanos? Solo aquí la hermana Vicky me dijo que sí. Claro que sí, la resurrección es básicamente volver de la muerte a la vida.
Y por ahí algún comentarista decía que es un regalo que Dios da al hombre, un regalo muy especial que Dios da al hombre, pues precisamente para darles vida, ¿sí? En medio de tanta corrupción, de tanto dolor, de tantas cosas tristes o malas en las que vive la humanidad, la resurrección es un regalo, ¿sí? Y en la cultura judía era una enseñanza ampliamente conocida, hermanos, ¿sí? Hay gente que dice, no, eso no se enseñaba. Recordemos que en el tiempo, y esto lo vamos a seguir repitiendo, en el tiempo del Señor Jesús había dos ramas teológicas de dos grupos muy fuertes, que eran los saduceos y los fariseos, ¿sí? Los saduceos decían que no había resurrección y los fariseos decían que sí, ¿sí? ¿Quién fue un fariseo conocido, hermanos? Sí, allá quién me lo dijo, a ver, fuerte. Exactamente, gracias, hermano Leo. Ya que se conocen algunos casos de personas resucitadas por el poder de Dios obrando en sus siervos, vivos o muertos, ¿sí? Hay dos casos muy específicos. El primero, el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Qué le sucedió a este niño? De repente se enfermó y murió. Y entonces el profeta Elías, ella va y le dice, pues es lo único que tengo, no hay más. Era viuda. Y una mujer viuda estaba condenada a la mendicidad. ¿A qué? A pedir limosna. Y tenía a su hijo. Y entonces era lo único que tenía. Y entonces el profeta le pide al Señor que vuelva el espíritu al cuerpo de este muchacho. ¿Y qué pasó? Resucitó. Esto lo encontramos en Primero de Reyes 17, del 17 al 24. Otro caso, el hombre que resucita al ser arrojado a la tumba del profeta Eliseo. Recordemos que dice que, estaba leyendo el pasaje y decía que después de que muere Eliseo no había profeta, entonces muchos pueblos vecinos venían y querían conquistar a Israel y los afligían. Y entonces dice que una vez iban, ya había muerto Eliseo, no sé cuánto tiempo, no lo especifica la palabra del Señor, pero dice que debió de ser más de 1 año, 2 o 3, hermanos, porque habla de sus huesos, ¿sí? Y para que un hombre llegue a estar en los huesos, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Aquí no dejan abrir una tumba, sobre todo en los pueblos, ¿no? Que se entierran a personas por generaciones, ¿no? ¿Cuántos años, hermano Roge? No, dicen que son 7, pero por lo menos 4. Menos, por lo mínimo son como 4, ¿verdad? Antes de poder volver a enterrar a otra persona para que se descomponga bien. Bueno, dice que estos hombres llevaban a un hombre, ahí van en el duelo y lo van cargando, pero entonces vienen unos enemigos, ellos se dan cuenta y ¿qué hacen? Pues no pueden correr con un muerto, lo avientan al foso donde estaba el profeta Eliseo. ¿Y qué sucede? Resucita. Dice que andaba caminando entre ellos el hombre. Entonces, estas historias, como están escritas y son personajes conocidos, el pueblo de Israel las conocía, ¿sí, hermanos? Esto lo encontramos en Segundo de Reyes 13, 20 y 21. Esos fueron casos de resurrecciones, pero también se habla en el Antiguo Testamento de ese tema. Según el Salmo 49:15, solo algunos pasajes, dice de la siguiente manera: Empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura. ¿Sí? Redimirá mi vida. No siempre se dice como tal la palabra resurrección. A veces se dice levantará de los muertos, redimirá mi vida, daráme vida, ¿sí? No siempre se utiliza la palabra resurrección, y en este caso habla de una resurrección individual, ¿sí? En Isaías 26:19 dice:
tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Habla de una resurrección general, ¿sí? Y en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Este pasaje, para aquellos que hablan que no hay una resurrección general ni un juicio, aquí está un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de una resurrección general. ¿Sí, hermanos? En estos pasajes podemos ver cómo la resurrección no era algo desconocido para el pueblo de Dios, ¿sí? Eran enseñanzas. Recordemos que hasta en la actualidad los judíos son personas que estudian y estudian y estudian las Sagradas Escrituras. Y los presbiterianos también estudiamos las Sagradas Escrituras. Es algo muy bello, porque no todas las denominaciones lo tienen, pero nosotros sí, y nos debemos de sentir gozosos, hermanos. Y más importante aún, la resurrección de nuestro amado Salvador fue profetizada en el Antiguo Testamento, y tomaremos dos pasajes claves en donde se trata este asunto, hermanos, ¿sí? Dos pasajes. Salmo 16, versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje, hermanos, a mí me llamó mucho la atención y estuve meditando mucho en él, porque dice que se alegró por tanto mi corazón. Cuando el Señor da su vida, dice desde el tiempo de David que Él se alegró. Él la dio con gusto, Él no la dio con dolor. En su humanidad sintió dolor, pero su espiritualidad, su divinidad, la brindó con gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque era para nuestro bien, para el bien suyo y para el bien mío. También dice, se gozó mi gloria. Su divinidad estaba gozosa. Sí, yo doy mi vida. En esa reunión, antes de los tiempos de los siglos, dijo al Padre, yo voy, yo expío. Yo me ofrezco por la salvación, ¿sí? Y dice que también mi carne reposará segura. No había duda, porque Él era Dios, de que dice que no esperaría en el sepulcro. Solo el tiempo determinado, el tiempo adecuado. ¿Sí, amados hermanos? Dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eliseo, que tenía doble porción del espíritu de Elías, vio corrupción, porque allá hablábamos de que estaban sus huesos ahí. Bueno, eso no iba a suceder con nuestro bendito Salvador. Y ya en Oseas 6:2 se habla inclusive dando tiempo. Y dice, darános vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aunque tiene una connotación que va dirigido al pueblo de Israel, a una situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, el Señor les daba esperanza que no iba a pasar de 3 días. Recordemos que los días de Dios no son igual que los nuestros, iba a haber un término. Bueno, pero también, hermanos, es un pasaje que asombra por su precisión al dar el tiempo que nuestro bendito Salvador permanecería en el sepulcro, ¿sí? 2 días. Y al tercer día resucitará. Y ambos pasajes juntos nos dan una idea clara del plan divino de salvación que se armó antes de la fundación del mundo. En ese consejo divino
que ya comentábamos, se determinó todo en tiempo y forma, y no sucedió ni antes ni después, y ahorita vamos a ver incluso hasta los que querían detener esa situación, el Señor no lo permitió. En ese concilio en el que Cristo participó en su estado preencarnado, en toda su divinidad, en plena divinidad, es en gran manera asombroso que David, que dicen que vivió entre los 1040 al 966, y Oseas del 787 al 747, más o menos se escribieron estas palabras, o vivieron o profetizaron. Vamos a cerrarlo en números: 1000 años antes de que naciera nuestro bendito Salvador, y 700 años antes, en el caso de Oseas, profetizarán sobre la resurrección del Señor. ¿Cómo se cumplió todo? En tiempo y forma. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Y nos queda claro que en el Antiguo Testamento había enseñanza sobre la resurrección, no solo de Cristo, o del Mesías, como lo conocen los judíos, sino también de los hombres. Por eso es de extrañarse que los saduceos decían que no había resurrección. ¿De dónde lo sacaban? Bueno, como muchas corrientes ahora pseudocristianas dicen barbaridad y media, en ese tiempo también. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Jesús les anticipa de su resurrección a sus discípulos. Nos basaremos solamente en el Evangelio de San Mateo, porque es el libro que se estuvo viendo en toda la semana, y no vamos a entrar en detalles de otros evangelios, porque recordemos que se nos ha enseñado, hermanos, que cada evangelista escribió lo que él percibió, y todas las verdades tienen diferente cara. Entonces, unos dan unos detalles y otros dan otros detalles, pero solamente vamos a ver a San Mateo. En repetidas ocasiones, nuestro Señor les decía a sus discípulos sobre su muerte y resurrección, como en San Mateo 16:21. Es uno de los pasajes que se da. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso ya se los decía el Señor con mucha anticipación, ¿sí? Incluso, fíjense, estaba yo pensando todavía anoche, mis hojas, mire, todavía tienen hartas anotaciones por aquí, porque sigo anotando, y si le doy otro repaso, sigo anotando, hermanos. Pero pensaba yo, da nombre y apellido de sus verdugos, ¿se imaginan? Qué grande es nuestro Señor, porque Él sabía quiénes iban a atentar contra Él, porque dice padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes, que ya nos explicaba nuestro hermano Rogelio quiénes eran, ¿verdad, hermanos? Bueno, también en el capítulo 17, 22 y 23 dice: y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Era una enseñanza, también lo menciona en el capítulo 20, 19, una enseñanza repetida. No sé por qué les cayó así de bomba a los discípulos cuando lo prenden, si ya se los había dicho o no se los había dicho. Incluso fíjense que en el capítulo 16 habla que Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo dices esas cosas? Que nada de esto te acontezca. Y ¿qué le dijo el Señor, hermanos? Apártate de mí, Satanás, porque es necesario que esto suceda. Fíjense, hermanos, cuando nosotros nos oponemos a los planes divinos,
No somos usados por nuestra cordura, porque decimos, no, es que yo sé lo que se está haciendo. No, es Satanás obrando en nuestras vidas. Y el Señor se lo dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Es necesario que todo esto suceda. Entonces, el Señor mismo les dice esto repetidamente, ¿cómo se dice, hermanos? Lo transcriben o lo ponen en algunas partes, pero yo creo que en ese tiempo, 3 años y medio que estuvieron con él, no se los dijo 1, ni 2, ni 3 veces, se los dijo muchas veces, ¿sí? Y si el Señor no fuera el Mesías, ¿cómo sabía lo que le sucedería? ¿Sí? Porque muchos se levantaron antes que el Señor y después que el Señor, ¿sí? Diciéndose ser grandes, ser el Mesías, pero los mataron y no sucedió nada, pero él sí estaba seguro. Si el Señor no fuera Dios encarnado, ¿cómo estaría seguro de su resurrección, hermanos? Y déjenme decirles que en los tiempos modernos no estamos libres de esas personas farsantes. Se dice que acá en Guadalajara, donde hay un grupo muy, muy numeroso, su anterior profeta, el papá del que está en la cárcel en Estados Unidos, decía que él no iba a morir. Y allá en Utah, hermanos, también de otro grupo, el que hizo el que fundó, gracias hermana, esa rama, que no, ellos no son, no los, bueno, ni los otros, ¿verdad? Bueno, ninguno es cristiano, pero también decía que él no iba a morir, y decían que cuando se murió fue conmoción en medio de todo el pueblo que lo seguía, porque decían, ¿cómo el profeta murió? No, pues Jesús dijo, voy a morir, pero voy a resucitar. El cumplimiento de las promesas dadas en el Antiguo Testamento y dichas por nuestro Salvador, en el pasaje que leímos en San Mateo 28, nos habla que al amanecer del primer día de la semana vinieron 2 mujeres y da sus nombres, María Magdalena y la otra María. Les iba a decir quién era, pero como va en otro evangelio, hoy no. La otra María, para que lean los otros evangelios, ¿sí? Dice que vinieron. ¿Qué iban a hacer, hermanos, esas mujeres? ¿Qué iban a hacer? A ungir. Sí, pero específicamente iban a embalsamar adecuadamente al Señor. Recordemos, hermanos, que el Señor, por la premura de la situación, ¿a qué hora murió el Señor? Aproximadamente. Aquí está el hermano. A las 3 de la tarde, por eso se hacen los cultos a cierta hora, ¿verdad? Y dice en San Mateo 27:57 que murió el Señor. Era viernes y tenían ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces un hombre llamado José de Arimatea, que dice que era muy rico, fue e intercedió ante Pilato y le otorgó el cuerpo del Señor, mandó que lo bajaran, porque no se había bajado, hermanos, ¿sí? Entonces, pónganse a pensar en esta escena. El Señor muere, corren, piden audiencia, les da audiencia a Pilato, piden, es concedido, regresan, bajan el cuerpo del Señor. ¿A qué hora empezaba el Shabbat, hermanos? A las 6 de la tarde. Tenían escasas 3 horas o 2 horas y media de cuando se dieron cuenta que el Señor ya estaba muerto. Entonces era un corredero subir, porque el Golgota estaba lejos, y subir y bajarlo, o sea, apenas como que yo me los imagino, hermanos,
corriendo y casi, no fue así, ¿no? Pero casi, abran la tumba y aviéntenlo, casi, no, hermanos, no fue así. Dice que solo lo envolvieron con una sábana y lo pusieron en el sepulcro que era propiedad de José, que era una tumba nueva, ¿sí? Y que cerraron la tumba y ya no hubo tiempo de rituales, de siquiera de limpiarle la sangre a nuestro bendito Salvador, ya no hubo tiempo, hermanos. Entonces estas mujeres, dice, ahora sí, en otros evangelios, que compraron perfumes, esencias aromáticas que se usaban para embalsamar los cuerpos. Y entonces Mateo relata algo sorprendente, algo que no relatan los otros evangelistas, hermanos, un gran terremoto, y especifica que fue provocado porque el ángel del Señor removió la piedra de la puerta del sepulcro. Ahora decir, yo cuando fui niña, por la gracia del Señor, yo crecí en la iglesia, pero me costaba pensar, a lo mejor antes, bueno, como niña no pone uno atención y yo lo entendí ya un poquitito más grandecita, a qué se refería de remover la piedra. Pero para los que no lo saben, los sepulcros no eran como ahora, hermanos. Es una región donde es de piedra, ¿sí? Es roca. Entonces, ¿qué hacían las personas, sobre todo las de dinero? Hacían se cincelaba la roca hasta hacer una cueva que descendía, y hasta abajo se ponían los cuerpos, se depositaban los cuerpos, para que no viniesen los animales y devorasen los cuerpos en descomposición. Se labraba una piedra grande, redonda, y se hacía un canal al frente de la tumba, y se rodaba y se sellaba la tumba. La del Señor fue sellada como si ya no se fuera a abrir, hermanos, ¿sí? Fue sellada. Y dice que el ángel provocó un terremoto e hizo que la piedra se moviese, porque una piedra de esas dimensiones que tapaba una entrada de una cueva no era fácil. En otros evangelios dice que las mujeres se preguntaban, ¿quién nos va a mover la piedra? 2 mujeres, hermanos. Y pensaba yo que a pesar de fíjense, de ir solas, 2 mujeres solas, ¿ustedes van seguras en la actualidad solas, hermanas? Si salen de madrugada. Estoy segura que muchas hermanas hoy no están aquí porque no hay quien las acompañara. Eso estoy muy segura, porque dicen, ¿cómo voy a salir yo solita? Pues en la antigüedad no era diferente, hermanos. 2 mujeres solas, quizá en contra de sus familias, porque decían, ¿por qué sigues a ese hombre? Ya murió. ¿Por qué todavía vas a ir a embalsamarlo? ¿Sí? 2 mujeres solas, oscuridad, un terremoto, y el temor natural que todos tienen. Y dice que siguieron, no les importó, no dijeron, ay, no, pues vamos, ya no más que amanezca, que salga el sol, que veamos a quién, si nuestros primos, nuestros parientes o los mismos discípulos que quedaban y que estaban escondidos por ahí, a ver si los encontramos y que nos revuelvan la piedra. No, ellas, no bien amaneció, no bien acabó el Shabbat, corrieron. Y al sentir, nada las detuvo. Las mujeres siguieron. Y al llegar al sepulcro se encuentran otra escena de terror, hermanos. Imagínense, se encuentran al ángel sentado sobre la piedra que ya había sido removida, el sepulcro abierto.
abierto, perdón. Dice la palabra de nuestro Dios que su aspecto era como un relámpago. Fíjense, hermanos, estaba yo pensando y me reía yo solita. Dije, ¿y si se los canto este pasaje a los hermanos? Hace muchos años en el coro de mi iglesia nos enseñaron este relato en un canto así tal cual es, ¿sí, hermanos? En el pasaje. Pero no, eso va a ser otro día. Entonces dice que su aspecto era como un relámpago. ¿Cómo era un relámpago? ¿Cómo es un relámpago, hermanos? Pues luminoso y cegador, ¿sí? Brillante en gran manera, hermanos. Además, estaba vestido de blanco. Dice que era tan blanca su vestidura como la nieve. ¿Cómo es la nieve? Igual cegadora. ¿Por qué los que viven en Suiza o en los países donde hay nieve y van a la nieve utilizan anteojos? Porque es cegadora, hermanas. Bueno, tan blanco como la nieve y dice como un relámpago su aspecto. Es de tener miedo, hermanos. En medio de la noche, ese fulgor, ¿verdad? Era tan impactante el aspecto del ángel que los guardias de miedo se habían desmayado, hermanos. Cuando dice fueron vueltos como muertos, se habían desmayado del susto. Hombres que no les espantaba nada, ¿sí? Los romanos eran expertos en tortura, hermanos, ¿sí? Habían perfeccionado la tortura, pero a su máximo grado. Y esos hombres que habían puesto los príncipes de los sacerdotes, porque dijeron, es que este hombre, fíjense, como decía nuestro hermano Roge el otro día en su mensaje, lo tenían tan checado al Señor que sabían qué decía. Y ellos dijeron, es que este hombre dijo que al tercer día resucitará. Tenemos que hacer algo, no vaya a ser que vengan sus discípulos y roben el cuerpo. Entonces, ¿qué solución le dieron? Poner guardias, sellar la tumba y poner guardias. Entonces, estos hombres de guerra, hombres que torturaban, que maltrataban, que hacían desastre y medio, dice que de miedo de ver al ángel se desmayaron. Entonces, viendo esta escena, las mujeres, pues yo me imagino que también se habían espantado. Y el ángel les habla y les dice que no tengan miedo, no temáis, les dice, ¿sí? Como dice nuestra versión, que no tengan miedo, que él sabe, o sea, el ángel sabe que buscan a Jesús que fue crucificado. Y les suelta la gran noticia, la bomba, ¿sí? Hermanos, les dice, no está aquí porque ha resucitado, no está aquí, no lo busquen, aquí no está, ¿verdad? Y les dice, pero vengan y vean dónde fue puesto el Señor. Se presupone que ellas bajaron al interior de la tumba y verificaron. Si no, ¿cómo creer a alguien que ni conocemos, que nos da una noticia nada más así? No, ellas verificaron. Y entonces el ángel les indica que vayan a decirlo a los discípulos, vayan y díganle las nuevas a los discípulos, ¿sí? Y dice que ha resucitado de los muertos. Y también les dice, y díganles que vayan a Galilea, que ahí lo verán. El Señor mandó que allá que Él va, es más, Él va antes que ustedes, ¿sí? Dice la Escritura que ellas salen corriendo. O sea, imagínense qué alegría, ¿no? El Señor cumplió su palabra. Salen corriendo del sepulcro con temor, pero con gran gozo. Y van corriendo para dar las nuevas. Entonces sucede algo maravilloso, mucho más maravilloso de lo que ya habían visto. El Señor les sale al encuentro y la saluda y les dice, salve, ¿sí? ¿Y qué hicieron ellas, hermanos? Abrazaron sus pies, dice la Escritura, ¿y qué más? Y lo adoraron, ¿sí? Y lo adoraron, porque su resurrección
para ellas era el cumplimiento de las profecías antiguas y la confirmación de las palabras salidas de la bendita boca del Señor, y la prueba fehaciente de que Jesús era el Mesías esperado, el Cristo, Dios encarnado. Ya no había dudas, y nuestro bendito Salvador, después de esto, después de que ya las mujeres se calmaron, imagínense unas mujeres que vienen llorando porque se murió su maestro y ahora lloran ¿de qué? De gozo. Yo creo que estarían histéricas esas mujeres y el Señor dice, cálmense, cálmense. Les reitera lo que el ángel ya les había dicho. Vayan con los discípulos y díganles, denle la nueva de que yo he resucitado de entre los muertos, que estoy vivo. Y que vayan a Galilea, porque allá los voy a ver, para darles las últimas ordenanzas, ¿verdad? No era para otra cosa. El resto de la historia ya la conocemos, pero nosotros nos detenemos un instante aquí, momentáneamente, en este punto. Ahora, hermanos, 2000 años después, la noticia de que Jesús resucitó nos impacta, nos emociona y nos llena de gozo como a aquellas mujeres. Son preguntas. ¿Nos impacta, nos emociona y nos llena de gozo? ¿O solamente nos impacta temporalmente? En Semana Santa le puse ahí una notita. Solo en Semana Santa nos impacta. Como a esos soldados que después de desmayarse, se levantaron y corrieron con los príncipes y pactaron con ellos. Y al recibir mucho dinero, dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo. Sí se impactaron porque se desmayaron. Y en muchas iglesias ahorita hasta se caen. Pero saliendo de aquí, ¿qué pasa, hermanos? Claro, usted no recibirá dinero y no hablará falsedades, porque va a decir, no, pues yo soy cristiano, ¿qué le pasa, hermana? ¿Cómo voy a hacer cosas que no? No, sí, yo lo entiendo. Pero la principal razón es porque no puede, hermanos. No puede decir falsedades. La tumba siguió vacía y Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y dice que hay pruebas fehacientes. En la Escritura dice que después se le apareció a muchos, incluyendo ¿cuántos? ¿500? Más de 500, ¿sí? Más de 500 personas juntas, hermanos. Entonces usted no podría decir, no, el Señor nos resucitó. Porque el testimonio de esas personas llenó la tierra y se esparció grandemente. Pero como esos soldados, sí, hermanos, seguiré impactado por lo sucedido, pero para ellos solo fue un susto momentáneo. Para usted será una emoción momentánea, quizá, espero que no. Y al rato o mañana volverá a su vida de pecado y alejado de Dios, hermano. Esta es una pregunta, ¿sí? Sin interés, sin tener a Dios como el centro de su vida, posiblemente, espero que no sea así, sino que crea que Cristo resucitó con poder y gloria y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por usted y por mí, ¿sí? Por último, sigamos el mandato del Señor. Vayan y den las nuevas. Sí, ese fue el mandato del Señor. En ese momento, vayan a mis discípulos, vayan a los que están llorándome, vayan a los que están sufriendo por mi muerte y díganle que yo resucité, que estoy vivo. Ahora el mandato es para nosotros, el ejemplo de estas mujeres. Vayamos y digámosle a todo aquel que está cerca de nosotros que Jesús vive, que Jesús resucitó, que no hay duda,
y que es la hermosa certeza de nosotros. Quizá con temor, hermano, porque a lo mejor usted no está acostumbrado a predicar o a hablarles a los demás. Sí, es válido que con sus palabras, a lo mejor tropezadas, torpes o con temor, pero con certeza, con seguridad, hermanos. Con seguridad de que al resucitar Jesús nos abrió la puerta de la salvación. Muchos murieron, hermanos. Muchos que se decían el Cristo murieron, pero solo Él resucitó. Porque dijo que yo tengo el poder de dar mi vida y de ¿qué, hermanos? Y de volverla a tomar. La volvió a tomar. Después vayamos como esas mujeres y los discípulos siguiendo el camino de Jesús, ¿sí? Les dijo, y díganles que vayan a Galilea. Bueno, nuestra Galilea está en el cielo, hermanos, a donde veremos cara a cara a nuestro bendito Salvador, ¿sí? Pero ¿cómo iremos en esta vida? Nosotros en la vida cristiana, en santidad, con todo y sus sufrimientos. No es fácil ser cristiano, no es fácil, hermanos. Y aquellos que les dicen, cuando tú creas en el Señor, tus problemas se van a resolver. Cuando tú creas en el Señor, tus enfermedades se van a sanar. Cuando tú creas en el Señor, vas a tener abundancia. Cuando se encuentren a alguien así, den la vuelta y no lo escuchen, porque el camino del Señor es de espinas y cardos, ¿sí? Y es difícil, pero al final lo veremos. Así como los discípulos corrieron a Galilea, nosotros lo veremos cara a cara, ya sin velo, hermanos, dice en algún otro pasaje, ¿sí? Si somos fieles hasta la muerte. ¿Cree esto usted, amado hermano? ¿Lo cree de verdad que el Señor resucitó? Empezamos diciendo que creemos cosas sin fundamento. Y lo que necesita este mundo es creer verdades como esta, que Jesús resucitó y que nosotros seamos los portadores de esas buenas nuevas a aquellos que no las conocen, inclusive a aquellos que no la creen. Yo estoy llorando por un joven que me ha dicho, no, yo no creo en Dios. Y yo siempre lo bendigo. Y siempre que nos despedimos, le digo, Dios te bendiga. Al principio, la primera vez que se lo dije, como que se revolvió, como que le caló. Y como decían en una película famosa ya, un padrecito, decía, Dios lo bendiga aunque usted no lo quiera. Así le digo, Dios te bendiga. Y estoy orando para que el Señor me dé palabras. Y siempre le testifico de lo poco o de lo mucho. Y ya antes se resistía y ahora ya me escucha. Y Dios tenga misericordia de él. No sé cuándo, pero algún día. ¿Usted tiene un familiar que no tiene a Cristo? Yo creo que sí. ¿Usted tiene un amigo querido? Dele las buenas nuevas. Cumpla lo que el Señor dijo. Y sobre todo, sigamos el ejemplo de estas mujeres, que con temor, con temblor y todo, cumplieron el propósito para el cual habían sido llamadas. ¿Cuál fue su galardón? Aquí en la Santa Biblia están escritos sus nombres. Ni siquiera hay apellidos, hermanos. Pero a usted y a mí, ¿cuál va a ser el galardón? Ver al Señor cara a cara, como lo hicieron estas mujeres días después. El Señor resucitó. Esa es la nueva. Jesús, la muerte venció. El Señor resucitó. Es la verdad fehaciente y la única. Que el Señor les bendiga.